Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. La tradición es la herencia que dejaron nuestros antepasados. Es aquello que nos diferencia del resto del mundo. Es aquello que nos da identidad y el sentimiento de pertenencia. Y una de ellas es la danza. Hoy, al filo, Amalia Viviana Hernández, directora de uno de nuestros más grandes orgullos nacionales y que es celebrado en el mundo entero. Me refiero al ballet folclórico de Amalia Hernández. Bienvenida. ¿Es Viviana Amalia o Amalia Viviana? Amalia Viviana. Amalia Viviana Hernández. Es que muchas personas te dicen Amalia y otros Viviana. Pero bueno, lo cierto es que eres hija de Amalia Hernández, la fundadora del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Bienvenida, nos da mucho gusto. Gracias. Un orgullo sin lugar a dudas. Y bueno, de entrada, ¿cómo ha sobrevivido 64 años este ballet pues en todos estos tiempos? Porque crisis tenemos a cada rato. Sí, fíjate que el lenguaje de mi mamá, que fue un lenguaje viejo y un lenguaje nuevo. Y ese lenguaje ha permanecido a lo largo del tiempo. Nunca se dejó la esencia, pero siempre se fue renovando en distintos momentos. Y se convirtió en la embajadora de México y en la representante del arte, de la sensibilidad, del ritmo, de la emoción. Y yo creo que se volvió como un ícono que hoy por hoy el que venga a México va a ver el ballet, el que vamos a distintas partes del mundo. Ha sido una cosa muy, muy interesante el ir a las giras y encontrar en cada lugar un ex bailarín del folclórico. Mismos que van generando también ese crecimiento de las tradiciones mexicanas en el extranjero. Y yo creo que ellos mismos que han creado nuevos ballets, en Los Ángeles hay 300 ballets folclóricos. Folclóricos. Sí, entonces se vuelven tu público potencial. Claro. Entonces, hoy desde los niños en Estados Unidos es una cosa muy impresionante, están bailando desde que tienen 8 años, danza tradicional mexicana y estudiando para mariachis. Entonces, se ha vuelto como un público y aquí constante. En nuestro país, porque luego, fíjate que cuando viene alguien a visitarnos, pues lo llevas, es algo que puedes presumir, es un símbolo, el ballet folclórico de Amalia Hernández en nuestro país. Con los mexicanos, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Y cada vez mejor. Antes había muchísimo turismo extranjero. Hoy por hoy ha crecido y se hacen descuentos para público mexicano. Se trata de llevar a la gente de México porque creemos fundamentalmente importante que el mexicano esté orgulloso de su cultura. Y otra cosa que hay que destacar y subrayar es que, bueno, yo siempre he visto el ballet de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes, que no es cosa fácil porque, bueno, es nuestro principal recinto cultural. Para que alguien se presente, pues sí tiene que ser como el ballet o una gran estrella, porque hay muchos que han aplicado y pues no llenan los requisitos para presentarse pues en este palacio. Fíjate que una cuestión que es maravillosa del ballet es que ha tenido 64 años ininterrumpidos. No son 64 años que tienen una temporada, sino estamos todos los miércoles, todos los domingos, 2 funciones. No siempre con teatro lleno, muchas veces sí con teatro lleno. Y ahora con el turismo nacional que ha crecido, pues en vacaciones tenemos muchísima gente de la República. ¿Cómo combinar estos lenguajes, ¿no? Las tradiciones de nuestros antepasados, ¿no? con lo de hoy? Con lo de hoy que va siendo lo de siempre, ¿no? Porque siempre será el hoy. Sin perder el valor y el detalle pues que le da peso a nuestra tradición, porque el equilibrio pues, no está fácil. Pues es parte del mestizaje, ¿no?, que hemos llevado a lo largo de toda nuestra historia. Tenemos nuestra historia prehispánica, tenemos nuestra historia indígena, que ya es una mezcla con la conquista, y tenemos nuestra historia mestiza, pero ese mestizaje no ha dejado de existir. Hasta el día de hoy sigue
¿no? Con distintas influencias que lo ves en con distintas dinámicas. La función que hicimos en el Auditorio Nacional del 64 aniversario, estuvimos con nada más ni nada menos que con Arturo Márquez dirigiendo el danzón número 2 y yo hice la coreografía para... Entonces va viendo esos lenguajes que no pierden la esencia, porque si tú oyes un danzón de Arturo Márquez y cuentas un danzón, con las cuentas, es la cuenta original. Sí. Y sin embargo tiene esa cosa actual de la modernidad. Y yo creo que en nuestra tradición, y hoy en México, sí está habiendo tratamientos a la música mexicana contemporáneos. Háblanos de esa Amalia Hernández, que en otros tiempos, ¿no? Ella, pues, con una actitud férrea, tuve la oportunidad de conocerla y no hagan cuentas, ¿verdad? Pero una señora muy preparada, seria, muy seria, con la mente clara de a dónde quiere llegar, pues en tiempos donde apenas la mujer estaba destacando en distintas áreas. Sí. Háblanos de tu mamá. Mi mamá era alguien que amaba su país, era alguien que homenajeaba a su país, era alguien que creía y realmente buscaba la esencia que la llevaran a crear. Porque ella decía, el folclore es para bailarse en su lugar y es una expresión personal de cada quien. Ya puede ser mítica, religiosa, festiva, lo que sea. No se baila para los demás, se baila para sí mismo. Y nosotros como creadores escénicos con ciertas reglas teatrales, tenemos que crear el ballet para poder expresar lo que México es a través de la danza. Y bueno, y bailan todas las hermanas. Todas bailamos, mi hermana Norma, que en paz descanse, que la extrañamos, mi hermano José Luis no, pero desde su lugar, él es director internacional de la Secretaría de Cultura y desde su lugar siempre ha apoyado y nos ha empujado a seguir adelante. Mi sobrino Salvador López y yo estamos ahora bajo la dirección de la compañía. Entonces, pues ahí estamos en esa búsqueda. Hay dos compañías, ¿verdad? Hay dos compañías. Dos compañías porque cuando están en México se turnan las funciones, cuando no, una sostiene las funciones de Bellas Artes y la otra sale de gira. Y los domingos es cuando está abajo el telón de cristal antes de que todos los días. Sí, esa es otra maravilla. Sí. Siempre es un privilegio poder irlos a ver a ustedes y disfrutar de este telón fantástico que tiene Bellas Artes. No se lo puede perder nadie. No. Y ¿cuál es la política para que los bailarines formen parte de estas ballets? Porque a lo mejor van a la escuela, pero no llegan al ballet. Fíjate que ahorita ha pasado por muchas cosas. Mucha gente estudia en sus lugares de origen, mucha gente trabaja en danza en sus lugares y finalmente hay algo que los motiva a venir. También hay otra gente que sale de la misma escuela y entra tenemos un grupo que se llama el Grupo Experimental y ese Grupo Experimental forma a la gente para ya entrar a la compañía. Okay. Entonces, independientemente de dónde estudien, deben someter a un curso de ¿cuánto tiempo? Pues depende. Depende de cada quien. Sí, de su preparación, de su conocimiento, de su nivel tanto técnico como de danza tradicional, entonces ver cómo se va llevando al escenario. ¿Cuáles son las características, en tu opinión, de un bailarín o de una bailarina? Pues es que depende. Hay gente que es muy buena zapateando, hay gente que es muy buena en la expresión, hay gente que se puede camuflajear de ser un danzante indígena a ser una gran bailadora de jarabe. Entonces, pues depende. Yo creo que hay bailarines. La riqueza también deriva en esa diferencia de algunos de sus distintas formas de expresión. Y entonces, pues se van convirtiendo en artistas poco a poco. Ahora, tengo la idea, a lo mejor estoy equivocada, de que el ballet clásico es la columna vertebral de todas las demás danzas. Sí, mi mamá siempre puso las técnicas como una parte integral del desarrollo de los bailarines, porque decía que un danzante baila su región y aquí ella necesitaba que bailaran todo.
todas las regiones. Entonces tenía que el cuerpo ser mucho más dúctil para poder bailar desde Yucatán hasta Chihuahua, ¿no? Entonces, por eso ella incluía las técnicas, aparte de que en el ballet también existen ballets, por ejemplo, los ballets prehispánicos que se sacaban de imágenes de los códices, se sacaba una imagen y ella desarrollaba en técnica contemporánea hasta llegar a la otra imagen. Entonces, así se construía, entonces se requería también de bailarines con un determinado nivel técnico. Ahora, ¿estás de acuerdo? Cada vez hay más hombres bailarines. Como papás, ¿cómo enfrentamos? Porque de repente pues, los papás dicen, no, mijito, ¿por qué? Mejor vete al fútbol. Pero vale la pena explorar este camino. Sí, yo creo que es un camino que cada vez se explora mucho más. Ahorita con lo que estamos haciendo en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que los jóvenes, allá me decía un muchacho que era una cuestión interesante, en un equipo de fútbol caben 11. En un grupo de folclore podemos haber 40. Cuando vamos a ver el ballet, ¿cuántos bailarines están en escena? En total, bueno, en escena no podemos pensar porque son distintas coreografías, pero la compañía, ¿cuántos bailarines? Bueno, depende de la función, es el número de gente. Las de Bellas Artes. Las de Bellas Artes son aproximadamente 70 a 100 gentes, más o menos. Y, por ejemplo, en el auditorio, pues llegamos a ser casi 200, porque fueron las dos compañías, todos los músicos, entonces se vuelve el coro, que no está siempre en Bellas Artes, solo hace funciones especiales. ¿Cuál es el principal reto para el ballet, para tú como hija de Amalia Hernández, directora de la compañía actual? Pues mira, mi principal reto es seguir con la inspiración de lo que mi mamá dejó pendiente, dejó varios saldos pendientes de que no hizo de coreografías. Tengo algunos guiones, le hice un guión porque en los últimos años yo le ayudaba en las investigaciones. Pues esto es muy importante, que para montar una coreografía sí había una investigación de fondo, había un trabajo previo. ¿Nos platicas de esta parte? Sí, mi mamá nunca hizo una coreografía sin conocer la región. Entonces, ella siempre iba al mercado, a la iglesia, a las fiestas, a comprar trajes originales y que en esa compra de los trajes le iban contando la historia y decía, yo no regateo para que me cobren menos, sino para que me cuenten. Porque la gente a la hora de que te le empieza a decir, a ver, es que está muy caro. No, es que fíjese que esto viene desde mi abuelita y yo lo aprendí, nos tardamos 6 meses en hacer el traje. Y ese lenguaje que nuestra vestimenta tradicional tiene, cuentan historias. Sí, claro. Y entonces ella nunca dejó de hacerlo y dice, no puedes tener o conservar una esencia si no la vives. Juguemos al filo. Asociación de ideas. Ok. Folclor. México. Ballet. Danza. Gimnasia. Alegría, energía. Amalia Hernández, mamá. Disciplina. Familia. Importante para nuestro desarrollo. Legado. Nuestra herencia. Tradición. Lo que debemos estar orgullosos. Bellas Artes. Orgullo. México. Rico en tradición y cultura. Amor. Pues lo que tenemos que tener para poderlo hacer. Muchísimas gracias, Amalia Viviana Hernández, por habernos acompañado. Muchas felicidades. Muchas gracias, Ana María. Porque pues, una cosa es ser hija de una mujer como Amalia Hernández y la otra es tener una personalidad propia y poder dirigir la compañía como a ella le hubiera gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.